Esta noche en Mosaico Semanal, nuestro director licenciado J. Ramón Pichardo Arce nos trae la interesante reflexión Las costumbres. Con ustedes, Mosaico Semanal. Mosaico Semanal. Un desarrollo cultural de valores y principios humanos. Un nuevo concepto de la comunicación en sus diferentes enfoques sociales, culturales, educativos, económicos, laborales y políticos, bajo la dirección del conocido conferencista internacional Jorge Ramón Pichardo Arce, hijo directo de Chinandega. Con ustedes, Mosaico Semanal. Sabemos que todo país, todo pueblo, toda nación tiene sus costumbres. Las costumbres son rasgos y características repetitivas que usamos cotidianamente los seres humanos en diferentes situaciones y actitudes, razas y todo tipo de personalidades que se ubican dentro de un marco para ser conocidos y reconocidos. En este caso, pondré un ejemplo en Centroamérica. Las costumbres centroamericanas se diferencian entre un país, aunque tengamos mojones de fronteras, pero nos diferenciamos entre un país a otro e inmediatamente reconocemos quién es un nicaragüense, quién es un hondureño, quién es un salvadoreño, un guatemalteco, un costarricense y un panameño. ¿Y cómo los reconocemos? Por las costumbres. Las costumbres no solamente en la parte culinaria, en la parte de los alimentos, sino que también las costumbres en el modus de hablar. Palabras, frases, modismos con los que hablamos los centroamericanos. Y entonces la diferencia se marca, aunque existamos en un nuevo territorio geopolítico en Centroamérica, donde convivimos más de 40 millones de habitantes. Eso son costumbres. Fíjense bien, costumbres en la comida, costumbres en el hablar, costumbres en todo aspecto humano para reconocernos que somos de una ubicación de cierta nacionalidad, y entonces vemos que las costumbres están arraigadas, son exactamente raíces que nacen profundamente y que se desarrollan con las generaciones de cada identidad nacional. Entonces las costumbres son repeticiones. Podemos decir que son aspectos humanos repetitivos, pero que también se transforman en hábitos. Y los hábitos muchas veces son acciones y dinámicas que pueden ser positivas y negativas. Ahí vemos nosotros las costumbres. En las casas, en los hogares, hay costumbres. En las empresas hay costumbres. A veces costumbres de mala educación y a veces de buena educación. Los hábitos positivos y negativos. Hábitos que dejan que decir y que desear. Y hábitos también que se pueden admirar y hasta alabar. Pero más sin embargo, para que lleguemos a ese convencimiento de lo que son las costumbres, tenemos que comenzar por darnos cuenta que es algo que se repite. Costumbre significa acostumbrarse a decir algo o a hacer algo o a vestir de tal manera. Una costumbre hasta la manera de vestir. Hay personas que se acostumbran a andar descalzo. Es una costumbre. ¿Por qué? Se vuelve un hábito repetitivo. Y eso permite que las personas se vuelvan hasta, como les dije, indisciplinadas, maleducadas o como falto de cultura, hasta de cortesía. Porque cuando hay una costumbre de no hacer actitudes sociales humanas, la costumbre es un arte negativo totalmente. Porque a pesar de que es un arte que podemos demostrarlo, no lo demostramos, se vuelve negativo. Entonces vemos costumbres en los países, en las naciones, en los pueblos, en las ciudades y en nuestros hogares. Miremos los hogares.
Para que un hogar tenga una costumbre positiva, lo primero que se hace es exaltar la costumbre que queremos calificar. Por ejemplo, para que un papá y una mamá haga costumbres positivas a sus hijos, es necesario que él primero identifiquen esa costumbre, que ellos sean el ejemplo de la costumbre para sus hijos. Un ejemplo sería, hay costumbres de hogares que se acuestan demasiado noche, contra la medianoche, la madrugada, por ver televisión. Se vuelve una costumbre y la costumbre llega hasta ciertos límites del vicio. Fíjense qué interesante la costumbre y la mala costumbre. Entonces, cuando la costumbre se convierte en mala costumbre, llega hasta el vicio, miramos personas que son las 1 de la madrugada y están con los pies para arriba en la sala viendo televisión. Los hijos y los padres. Niños que se van a levantar en la mañana a ir a clase. Niños que no tienen ni aliento para levantarse en la mañana y se levantan a regañadientes para irse a clase. ¿Cómo van a recibir en sus aulas de clase una motivación para aprender? Si no tienen ni el mínimo deseo, porque están desvelados, porque tienen en la mente aquella película de terror, aquella película de misterio, aquella película de asesinato. ¿Cómo es posible que el padre esté con ese ejemplo? Pero más sin embargo, las costumbres de las novelas, las costumbres de los vicios, bueno, son tantas costumbres que se convierten en malas costumbres y después en malos hábitos hasta llegar al vicio crónico. Por eso los pueblos, las naciones, se identifican por sus costumbres. Lo primero que se pregunta cuando uno va a visitar cierto país, ¿qué costumbres tienen? Entonces la gente te comienza a decir, aquí actuamos de tal manera y tal manera, hablamos de tal manera y tal manera, comemos de tal manera y tal forma, hasta los horarios son diferentes de la comida. Entonces son las costumbres, a veces por la forma climatológica o por las formas de tiempo, de horario, pero más que todo, las costumbres son buenas costumbres cuando uno se acostumbra a vivirlas en cualquier parte del mundo. Si yo incluso sé saludar, es una costumbre. Se levanta el niño en la mañana, la costumbre de él es ir a sus padres, a saludar a sus padres. Es un hábito, es una costumbre diario. Pero el niño que no está acostumbrado a hacer eso y es absoluto de su comunicación, no le importa hacer o no hacer nada. Simplemente se levanta y es una persona que no le interesa. Es como cuando uno ora en la noche, cuando hacemos nuestras oraciones, la costumbre de hacer oración. Pero recordemos que si la costumbre se vuelve un hábito y el hábito es repetitivo, ya no estamos orando a Dios, estamos solamente imitando algo que se dijo. Y recuerden que una oración es una conversación con Dios. Entonces nosotros no hemos de confundir los malos hábitos con las malas costumbres y la rutina que hacemos diario. Porque cuando nosotros hacemos eso, estamos confundiendo las buenas costumbres. Pero las costumbres más hermosísimas es cuando nosotros implementamos para nuestra vida buenas costumbres. El buen vestir, la costumbre de ser bien aseado, el saber asearnos bien, el saber vestir bien. Hay países que solamente visten de saco, traje entero. Cuando llegamos nosotros, veamos, esta gente solo anda de saco. Eso es su costumbre. Vienen aquí estamos desacados, como me dijo alguien por ahí. Por eso es que aquí somos desacados, me dijo un muchacho por ahí por la universidad. No es que seamos desacados, sencillamente el clima nuestro no permite usar el saco en rutina. Y por eso usamos camisas ligeras, como la guayabera, las camisas manga corta. Pero esas son costumbres. ¿Por qué? Porque el clima nos afecta. Usamos el traje solamente en actos especiales. Y muchas veces hay personas que lo caminan en traje, en aspectos de rutina, en un casamiento, una boda, en las mismas costumbres que se hacen, hasta de una vela.
Hay costumbres en las velas. Hay costumbres de jugar naipes en las velas. Hay costumbres de muchas cosas en las velas, pero hay gente que cuando velan a sus deudos no tienen esas costumbres. Entonces vemos que hay costumbres en toda la vida integral del ser humano. Hasta para amar a Dios hemos hecho costumbres. Decimos nosotros, tengo que ir a orar al Señor, voy a caminar 20 kilómetros, sin darse cuenta que nosotros somos templo vivo del Señor y que podemos orar donde quiera que estemos, porque Dios está en todos lados con nosotros. Hay gente que se acostumbra a ir hasta allá, pero es bueno, claro, visitar el templo, porque eso es una de las designaciones y mandatos que nuestra Santa Iglesia hace, visitar nuestros templos. Entonces significa que la costumbre también se hace rutina y se hace amor cuando sabemos manejar las buenas costumbres. Entonces, saber manejar las costumbres significa embellecer muchas veces el alma, el cuerpo, porque la gente nos observa. Con buenas costumbres sabemos manejar hasta un cepillo de dientes, saber hasta ponernos de pie, saber dar la mano, saber caminar. Son costumbres. Costumbres que a veces por ver a personas con malas costumbres nos contagiamos y formamos malos hábitos. Bien, amigos televidentes, es bueno que pensemos en las buenas costumbres y no en las malas costumbres. Habituémonos a enseñar a nuestros hijos las buenas costumbres. El hábito de la lectura, una buena costumbre. Enseñemos a nuestros hijos a que lean un libro mensual. Esa es una buena costumbre. A que aprendan a hacer la escritura muy bien hecha. Antes habían libros de caligrafía para que usáramos bien y hiciéramos bien el dibujo de las letras. Hoy se está perdiendo eso de la caligrafía. Se ha ido perdiendo muchas cosas que tenemos que retomar, porque es parte del aprendizaje para dar un salto cualitativo en la vida del éxito personal. Tenemos que ser exitosos, y para ser exitosos tenemos que tener forzosamente buenas costumbres, buenos hábitos, y que nuestra rutina no sea una rutina que nos va a decaer o nos va a desmotivar, sino un hábito positivo que nos levante la motivación, las buenas costumbres. Muchísimas gracias, buenas noches, aquí Occidente.